parte de origen ¿quién me dice? ¿Cuáles son los orígenes, Bueno, se tienen varias teorías. Una de ellas es la de la caza y el consumo de carne contaminada de los simios. Uh-huh. Otra es la contaminación por medio de sangre a heridas y la otra es por un contacto sexual de humanos a simios. Uh-huh. Ok, muy bien. Algo que es muy importante, ¿cuáles son los factores de riesgo que producen que te infectes por VIH? ¿Quién me dice los cuatro los más importantes factores de riesgo para infectarte por VIH? Las relaciones sexuales sin protección. Relaciones sexuales sin protección o con protección mal empleada. Muy bien. Bien podría ser el consumo también de drogas cuando se comparten las jeringas. Cuando se comparten jeringas para la parafernalia de la drogadicción, ¿verdad? ¿El uso de drogas está asociada con infecciones por VIH, muchachos? Sí. ¿Directamente o indirectamente? ¿O de qué manera? ¿Quién me puede decir de qué manera podría el uso de drogas asociarse a infección por VIH? Es indirectamente por el uso de jeringas contaminadas. Por el uso de jeringas contaminadas con heroína. Si usas crack, si inhalas crack cristal, puedes infectarte por VIH. ¿Produce aerosoles? No. No, muy bien. Excelente. Pero, sin embargo, las personas que usan droga tienen ahí... ¿Quién sabe qué es el chemsex? El sexo químico. ¿Quién sabe qué es eso? Sí, chemsex. ¿Quién sabe qué es eso? Ustedes que están chavos deben saberlo. Es el consumo de ciertas drogas. Algunos son éxtasis o poppers para tener sesiones ininterrumpidas de sexo. Excelente. El chemsex es un sexo químico que se utiliza generalmente para tener contactos sexuales de larga duración. A veces los orgasmos duran 40 minutos. Usan fentanilo, usan, como dijiste, algunos fármacos como derivados del petróleo. Algunos petróleos usan el fentanilo, que es la ketamina, que son drogas anestésicas, fentanil. Usan también algunos estimulantes de cafeína, usan mezclas de drogas, algunos son derivados de petróleo, el BOST, derivados de taurina, y entonces producen, sobre todo cuando usan ketamina con las anfetaminas, etcétera, producen sesiones de sexo que duran hasta 40 minutos, pero tristemente producen desplazamiento de moléculas del núcleo accumbens muy rápidamente. Rápidamente te haces dependiente en una sola viaje, por decirlo así, y puedes ser dependiente toda tu vida depender de eso. Entonces, lo digo porque los quiero y porque he visto pacientes míos destruirse en muy poco tiempo. Bueno, amigos, porque son pacientes y yo a mis pacientes los quiero mucho, sin importar las preferencias que tengan en el sexo. La mayoría de mis pacientes, establezco relaciones de amistad, porque la persona, o sea, sobre todo antes, ¿no? La persona cuando no había tratamiento, pues era muy difícil manejar a los pacientes porque pues dabas tratamientos pues más o menos efectivos, pero no la potencia que tenemos hoy. Y entonces era, pues, sobre todo primero superar la fase inicial y decirles que primero Dios iban a subirse a una lancha y que con esa lanchita, que era como una balsa, era con lo que iban a tener para atravesar un océano. Entonces, si ustedes alguna vez han ido al mar y ven un mar embravecido, pues se van a dar cuenta que
pasar con una lancha el mar, un océano de un lado a otro es algo casi imposible. Pero hoy con los tratamientos, te subes a los tratamientos y los tratamientos te dan una perspectiva diferente. Entonces, bien, las formas de, hoy las perspectivas son diferentes. Les decía, eso en el previo tiempo hacía que nosotros pues tuviéramos mucho apoyo psicológico para ellos, dábamos mucho apoyo psicológico y los pacientes empezaron a mejorar mucho. Algunos pacientes entendían un poquito mal la situación del apoyo que les daba. Yo al menos siento que soy cálido con mis pacientes, los quiero mucho. Y algunos pacientes, pues a veces requieren, ¿cómo se quiere decir? Están muy solos. Y entonces, en ese entonces, pues era muy común que casi nadie tuviera VIH, era la minoría. Ahora es sumamente común que muchas personas tienen VIH y tú les das el manejo y la sobrevida de esos pacientes es prácticamente igual a la sobrevida que tienen las personas no infectadas por VIH, pero pues tristemente deben llevar algunas situaciones de estricto apego a los tratamientos. Entonces, los factores de riesgo más importantes de transmisión son tener las relaciones sexuales sin protección o con protección mala vida, la transfusión, la vía intravenosa, o sea, o por piquetes, por transfusiones o uso de agujas contaminadas, sangre contaminada, la vía de perinatal, ¿sí? O sea, ustedes pueden transmitir la infección a los bebés y se puede transmitir también la infección a los bebés cuando se les dé el amamantamiento. Son de las vías más importantes para ir a lo básico de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué diferencia hay entre VIH y SIDA? Bueno, el SIDA ya constituye la etapa crítica de la infección por VIH. En esta etapa, pues la infección, bueno, el portador de VIH posee un sistema inmunológico que es incapaz de responder a los linfocitos TCD4. Muy bien. O sea, la diferencia que tú verías, ¿cuál es? ¿Me repites? Entre tener el VIH y del SIDA. Dijiste que el SIDA era la fase final o fase crítica. Y que esta es la etapa crítica del VIH. ¿Cómo defines la etapa crítica, Ale? Pues aquí el sistema inmunológico ya es incapaz de poder actuar en contra de la infección, o sea, ya es incapaz de responder los linfocitos TCD4 y pues pierde bajo el ataque del VIH. Muy bien, ¿alguna otra idea? Está bien, básicamente está bien, pero ¿algo más? ¿Alguien me quiere decir algo más? Yo tengo que el VIH es la infección por medio del virus y el SIDA ya es la condición patológica en la persona. Muchas personas que viven con VIH no van a desarrollar el SIDA y aparte el VIH se puede cursar sin síntomas y se diagnostica con pruebas fáciles y ya el diagnosticar el SIDA ya puede ser un poco más complejo y por la cantidad de linfocitos CD4 que se tienen, ya que van a ser inmunocompetentes. Más o menos. Está bien, les voy a comentar. El virus, la enfermedad, desde que entra el virus a tu cuerpo y hasta que tú te mueres, ya sea de VIH o no de VIH, porque te puedes morir de otra cosa, te atropellan y tú tienes VIH, estás infectado por VIH y el VIH se está replicando. En el porcentaje mayor de la población, más del 99% de la población en el mundo que se infecta, el curso es de progresión, progresó lentamente. De hecho, la progresión es impresionantemente grande. De hecho, la progresión hace que pierdas más de 100,000 millones de células CD4 por día. Sí, de 1,000 millones, perdón, de células CD4 por día. Y la replicación es de también 1,000 millones de partículas virales por día.
Entonces, en esas 1.000 millones, en cada más o menos 1.000 replicaciones hay variantes del VIH que afectan a una célula. ¿Cuál es la célula? Bueno, entonces, perdón, para no salirnos del tema, desde que tú adquieres el VIH por un contacto sexual, por una transfusión, por uso de drogas inyectables, porque te dio de mamar tu mamá o porque acabas de nacer de una mamá infectada, desde ahí tú tienes la infección por VIH. El punto es que puedes o no empezar a tener, la mayoría, el 99%, van depletando sus células CD4, sus células de defensa, y te va bajando el sistema inmune al grado tal de que de repente hay un punto en donde empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. ¿Quién me dice qué punto es ese? ¿Cómo se le llama? Cuando empiezan ya las infecciones oportunistas, porque una persona que se acaba de infectar hace unos 10 días de VIH, es más, 3 meses, un año, en la mayoría, pues están a todo dar, ¿sí? No están enfermos, no se ven mal. ¿Cuándo empiezan a enfermarse las personas? ¿Quién me dice? Porque de ahí viene la derivada de la clasificación del VIH. Entonces, ¿quién me dice cuándo empiezan a aparecer esas complicaciones? ¿Sí? Que de hecho es lo que se le llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? No les dé miedo, muchachos, equivóquense. Pues yo me imagino que sería ya cuando empiezan a presentarse signos y síntomas de la enfermedad, porque pues eso constituye un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que pueden obedecer a muchas cosas, pero es de una inmunodeficiencia que es adquirida porque tú no es congénita, sino que la adquiriste de un virus, y entonces ese virus te empieza a tumbar tu sistema inmunológico, y entonces al perder tu sistema inmunológico empiezas a tener problemitas con relación a, a, a enfermedades. Sin embargo, si tú tienes 100 células de defensa y pierdes 2, probablemente no te va a afectar inmunológicamente. Pero de ahí viene el SIDA. Para no perder tiempo y para ir ya al grano y no confundirse, ustedes tienen infección por VIH desde que la tienen hasta que se mueren, sea por VIH o no. Pero infección. Pero si la infección te destroza el sistema inmune lo suficiente como para que tus células CD4 bajen a menos de 200, generalmente hay personas que tienen 200 células, en el promedio, abajo de 200 células CD4, tú empiezas a tener infecciones oportunistas. ¿Qué son infecciones oportunistas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que es una infección oportunista? ¿Sí? Las patógenos que residen normalmente en el cuerpo, pero ante una inmunocompetencia se hacen patógenos. Excelente, una inmunodeficiencia se hacen patógenos. Muy bien, miras. Entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer algunas infecciones oportunistas. ¿Quién me puede mencionar una infección oportunista? Candidiasis. Mucormicosis. La candidiasis, pero es una cándida que aparece en lesiones en la lengua, pero es orofaringia y esofágica, y o sea, la cándida invade mucho el tejido, sobre todo. De hecho, las personas batallan para tragar. Hace poco tuve una paciente, muy triste caso, porque me llegó la niña una candidiasis que me mandaron los cirujanos, y oye, pues es que trae una candidiasis horrible, ¿sí? Entonces le hago el estudio y sale un VIH, y la chica pues había tenido mucha actividad íntima sin protección, ¿sí? Hoy hay una confianza muy grande porque usan los inhibidores de integrasa, fármacos sumamente potentes, que dicen, no, pues no te pasa nada. Bueno, pues sí, pero tristemente son fármacos caros que tienen mucha toxicidad hepática, y si se asocia que también vas de la mano con una hepatitis C o una hepatitis B,
híjole, se complica la situación porque son fármacos que dañan al hígado y entonces te debes usar fármacos también para hepatitis C y tus costos de atención pueden ser carísimos en un país donde tenemos ahorita grandes deficiencias sanitarias, muy, muy grandes deficiencias en sanidad, que es de lo que estamos aquí hablando. Entonces, algunos pacientes con VIH están pues encadenados a recibir su tratamiento continuo. Entonces, cuando ustedes bajan de 200 células CD4, en promedio se estima que empieza la gente a tener problemas con infecciones como pues neumonía por neumocistis, neumonías comunitarias son más comunes, empiezas a tener riesgos a tener un linfoma, a desarrollar tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, a tener coccidioidomicosis, citoplasmosis, a tener infecciones como como diarreas crónicas, herpes zóster, infecciones como las repeticiones de las diarreas por gérmenes oportunistas y que producen diarreas crónicas, síndromes diarreicos crónicos, la candidiasis, el herpes, o hasta tumores como el linfoma, los linfomas primarios del cerebro, el sarcoma de Kaposi, etcétera. Entonces muchos de esas enfermedades tienen que ver con que tú tengas un sistema inmune adecuado. Entonces, la infección es desde que entra el virus hasta que tú te mueres, ¿sí? Y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es cuando tú ya tienes una pérdida de un nivel importante de células que te empiezas a enfermar. Ahora, no todos somos iguales, o sea, cuenta la nutrición, cuenta muchas cosas. Hay personas que pierden 200, llegan a 200 células CD4 y se sienten bien, no tienen ninguna infección oportunista, y hay gentes que todavía ni llegan a pérdida al nivel de 200 células CD4 totales, que nosotros debemos tener más. Las células CD4 son sumamente importantes, son las células linfocito cooperador, se les llaman CD4, y entonces esas células cuando las pierdes funcionan, son células bien importantes para montar una buena respuesta, y hay gente que les digo es muy fuerte, que puede tener 200 células o 150 y andar como si nada, pero generalmente la mayoría así cuando andan en 200 se empiezan a enfermar. De hecho, las enfermedades oportunistas empiezan a aparecer después de abajo de 200 CD4, pero también vemos enfermedades que también definen SIDA porque aparecen, por ejemplo, la tuberculosis, y tristemente la tuberculosis es tan endémica y en el mundo que tuberculosis es malandra y no tienes que bajar a 200 células CD4 andando con un nivel de 300, en promedio 320, te aparece la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Entonces, para que sepan, básicamente es un virus, haciendo énfasis en lo que hemos mencionado, es un virus viejo, primo del virus de los simios de la inmunodeficiencia humana. Se adquiere por uso de drogas, sangre contaminada, contactos sexuales, la revolución sexual, que pues ha sido algo muy bueno, pero ha sido algo muy malo. En algunas partes todos en su precio contra. Entonces, el comercio del sexo, el uso de drogas de estupefacientes trae como consecuencia todas estas consecuencias sanitarias, que ha sido pues la epidemia de las más grandes epidemias del mundo, con una afectación grandísima, ¿no?, del VIH, y que está ligado a situaciones muy importantes. ¿En quién es más frecuente la infección por VIH? ¿En hombres o en mujeres? En hombres. En hombres homosexuales.
En hombres, ok, miren, les voy a decir, cuando empezó la epidemia, cuando yo empecé a estudiar esto, fue hace mucho tiempo, en 1997, 98, en 1900, déjenme les digo, sí, más o menos 1997, yo estaba terminando infectología, ya hace casi 2007, más de 20 años, terminaba infectología en la raza, y en ese entonces cuando empecé a hablar yo, había 30 casos de hombres por uno caso en una mujer. Unos 5 o 8 años después, habían 7 casos en hombre por una mujer. Y ahorita a nivel mundial, prácticamente es una hombre por una mujer. Y en algunos casos hay más mujeres ya que hombres. ¿Sí? O sea, ¿por qué es esto? Bueno, pues antes las formas de contacto más importante son los contactos sexuales. ¿Cuáles son los más importantes para producir riesgos? Riesgo de transmisión del VIH. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? De los contactos sexuales. ¿Cuál? El sexo oral, el sexo hombre-hombre, hombre-mujer, falo con ano, ¿cuál es el más común que es? El anal. El sexo anal, de hombre a hombre, ¿sí? Es el riesgo más importante. Ese hombre a hombre sigue siendo la causa más importante, pero el sexo, por ejemplo, heterosexual, el tener una relación heterosexual hombre-mujer, ¿es de riesgo sí o no? ¿Quién me dice? Sí. Sí, así es, hija. Stephanie, muy bien, es de mucho riesgo. Esa es una causa sumamente importante de la segunda, seguramente, o tercera causa, pero la segunda después del sexo hombre-hombre, el contacto heterosexual ahorita. Y ahorita el sexo es algo muy, muy impresionante. Todo mundo, es muy raro que las muchachas no, y los hombres y las muchachas no tengan sexo antes de los 25 años. O sea, me estoy yendo larguísimo. La edad promedio de inicio, la edad sexual en el promedio de los estadounidenses es de 12 a 13 años, ¿sí? 12 a 13, y hasta me estoy yendo quizá alto, y en México anda en los 15 años y mucho. O sea, la mayoría de los niños desde el inicio de la vida sexual es desde los 14 a 15 años en México, y los gringos nos llevan 1 o 2 años de adelanto nomás. Entonces, los que se estén quedando atrás sobre, no se crean. Eso habla de una dinámica muy importante de lo que es el sexo. El sexo es algo muy hermoso, es algo que a todos nos agrada, y es una forma de conjunción. Ustedes, si se juntan con una persona para tener una vida, vamos a seguir hablando de esto el día de mañana, ya va a empezar su clase, pero piensen en esto. ¿Ustedes con quién se juntan? Con las personas que son generalmente afines a su forma de ser o pensar, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un contacto sexual, ustedes, por ejemplo, se juntan con una persona, que es diferente a ustedes. A esa persona le gusta golpear, matar, vende drogas, no lo sé. Y ustedes andan con él. Si mata, vende drogas, hace cosas así, pues ustedes dicen, yo no soy ese estilo, yo no me junto contigo, y se separan muy fácil. Entonces no hay conjunción, y eso permite que tú te des cuenta y te separes de la gente. Hay una teoría en ustedes que están emocionados ahorita en las relaciones, muy bonito todo, que dicen, debes buscar una pareja diferente a ti, porque las parejas diferentes se atraen, los polos opuestos se atraen. Muchachos, esa es una mamada, perdonen que les diga así tan feo. O sea, ustedes deben tener una pareja que se parezca a ustedes en todo, ¿eh? Así como los amigos, más o menos, donde tú puedas gritar, jaja, te gusta algo, se ríen los dos, explotan, es un momento de conjunción. El momento del sexo
cuando ustedes tienen una intimidad y sienten muy bonito, hay un momento que se llama de clímax para el hombre y la mujer. Y ese momento se comparte entre hombre y mujer, aunque las personas sean diferentes, ¿eh? Aunque las personas sean muy diferentes, el sexo lo siente el hombre bonito y la mujer. Y es un momento de compartirlo. A veces las personas están unidas por el sexo, porque el compartir un momento de una emoción grande, como es una relación íntima, permite unión, ¿sí? Lo estás compartiendo a una emoción. Aunque sea un ogro con una plumita de mujer o al revés, una ogra con una pluma de hombre. En el momento del sexo se conjuntan y se unen la gente. Pero es muy triste cuando tú te unes no solamente en eso. Es mejor que cuando tú explotas en tu emoción o en tu tristeza, ¿sí? Lo hagas no solo en el sexo. Yo digo, por eso es importante el sexo y Dios lo hizo, porque cuando las cosas están difíciles, de veras, cuando tienes el contacto sexual, a veces dicen, ese es el que arregla los problemas matrimoniales. No quiere decir que si no es sexo, eso es un fracaso, no. En realidad es un complemento, ¿sí? Pero hablándola de manera práctica, sí funciona mucho que tengan su intimidad sana y sobre todo que ustedes congenien con sus personas. Cuando les dicen, tu amigo, tu pareja debe ser tu amiga o tu novia o tu novio debe ser diferente a ti completamente, esa es una barrabasada del tamaño del mundo. Veo muchas gentes, no soy psicólogo, pero me llegan muchos pacientes con problemas y casi todos son porque están con Alzheimer. No entran, no congenian y entonces es como una información que para mí la dan de una manera tendenciosa para que ustedes fracasen en el matrimonio. Los matrimonios deben ser como tu amigo. Tú te juntas con tu amigo porque coincides. Cuando te quedan mal, que dices, güey, me fallaste, ¿sí? No, güey, no, eso no se hace, ¿no? O sea, yo puse 5 pesos para la torta y tú te hiciste, güey, y yo estaba pensando que costaba 10 pesos, tú me dijiste que costaba 5 pesos, que costaba 10 pesos o algo, me estás transeando y yo estoy poniendo siempre más, no está bien, no está bien eso. Finalmente las relaciones son negocios. Ya los voy a dejar porque nos voy a poner a hablar cosas que no son y ya tienen su clase. El día de mañana seguimos hablando con VIH. Veo que quiero que vean la clasificación del ciclo vital para que me expliquen de eso el día de mañana y empezamos a hablar del inmunopatógeno porque si no va a estar muy complejo que entiendan lo que vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Gracias.